¿Te imaginas que hoy un niño viajara en la batea de una camioneta por toda la carretera? Suena a locura, pero hace apenas 50 años eso era lo más normal del mundo. Hoy vas a descubrir 20 cosas que en el México de 1970 eran completamente normales, aceptadas y hasta celebradas, pero que hoy te meterían en serios problemas con la ley. Quédate hasta el final, porque la última es tan increíble que cuesta creer que alguna vez fue permitida. Cinturón de seguridad. En los años 70, el cinturón de seguridad era ese accesorio raro que venía en algunos coches importados y que nadie usaba. Los Datsun, los Volkswagen Sedán y las camionetas Ford de la época ni siquiera lo traían de serie. Y si tu carro lo tenía, probablemente estaba enterrado entre los cojines del asiento, olvidado para siempre. Los papás manejaban con una mano en el volante y la otra en el respaldo del copiloto. Los niños iban brincando de un lado a otro, asomándose por las ventanas, parados entre los asientos delanteros. Nadie decía nada porque no había ley que lo prohibiera. En las carreteras federales, las familias enteras viajaban apretujadas en el Valiant o en la Rambler, sin más protección que la bendición de la abuelita antes de salir. Si había un frenazo, todos volaban hacia adelante y luego se reían del susto. Fue hasta 1994, cuando se publicó la norma oficial que hizo obligatorio el uso del cinturón en asientos delanteros. Y pasaron muchos años más para que la gente realmente lo usara. Hoy, viajar sin cinturón te cuesta una multa de más de 2,000 pesos en la Ciudad de México. Pero en aquel entonces, la única consecuencia era que tu mamá te diera un manazo si no te quedabas quieto. Batea de la camioneta. Esta imagen es de las más nostálgicas para cualquier mexicano que creció en provincia. La camioneta pick-up del abuelo, llena de primos, todos sentados en la pomammat. Batea con el viento en la cara. Los viajes al rancho, a la feria del pueblo, al río. Nadie usaba cinturón porque ni siquiera había asientos, solo la lámina fría y las risas de los chamacos. En los años 70 y 80, era completamente legal transportar personas en la parte trasera de las camionetas. No importaba si eran niños, adultos o hasta el perro de la familia. Las familias numerosas resolvían así el problema del espacio, porque no todos cabían adentro. Los domingos de campo, las mudanzas, los viajes a la central de abastos, todo se hacía con la batea llena de gente, agarrándose de los barrotes o simplemente confiando en el equilibrio. Fue hasta el año 2007 cuando se prohibió en carreteras federales, y poco a poco los estados fueron adoptando la misma restricción. Hoy, transportar personas en la batea es una infracción que puede costarte la camioneta en el corralón. Pero quienes lo vivimos, sabemos que no hay asiento de piel ni aire acondicionado que se compare con esa sensación de libertad. Fumar. El México de los 70 olía a humo de cigarro. En los cines, en los camiones, en las oficinas de gobierno, en los hospitales, hasta en las escuelas, donde los maestros fumaban mientras daban clase. El Delicados, el Raleigh, el Fiesta. Las cajetillas estaban en todos los mostradores, sin advertencias ni fotos de pulmones enfermos. Los doctores aparecían en los anuncios recomendando marcas de cigarros, y nadie veía nada raro en eso. En los restaurantes, las mesas tenían ceniceros como parte de la vajilla. En los aviones de Mexicana y Aeroméxico, las azafatas ofrecían cigarrillos junto con los cacahuates. Los taxistas fumaban con la ventana cerrada y el pasajero simplemente aguantaba. Los niños crecían entre nubes de humo en las reuniones familiares. El tío que fumaba en la sala, la abuela que prendía su cigarro después de comer. Nadie tosía, nadie se quejaba, nadie pedía que apagaran el cigarro. Todo cambió el 22 de febrero de 2008, cuando entró en vigor la Ley General para el Control del Tabaco. De un día para otro, fumar en espacios cerrados se volvió ilegal. Hoy, prender un cigarro en un restaurante te puede costar una multa de miles de pesos. Pero los que vivimos esa época todavía recordamos el olor del humo mezclado con el del café de olla en las fondas del centro. Medicinas.
En los años 70, la farmacia del barrio era casi como un consultorio médico. Llegabas con el malestar, le contabas al señor de la bata blanca y él te vendía lo que necesitaras. Penicilina, tetraciclina, ampicilina. Todo estaba disponible sin necesidad de ir al doctor. Las mamás tenían su propio botiquín con antibióticos guardados para cualquier emergencia. Si el niño tenía calentura, se le daba una pastilla. Si alguien tenía infección de garganta, se inyectaba penicilina en casa. El vecino que sabía poner inyecciones era tan importante como el médico del centro de salud. Nadie preguntaba por recetas ni por dosis exactas. La experiencia popular era la guía, y las medicinas se compartían entre familiares y vecinos. Fue hasta el 27 de agosto de 2010 cuando se hizo obligatorio presentar receta médica para comprar antibióticos. La medida buscaba combatir la resistencia bacteriana que se había convertido en un problema de salud pública. Hoy, intentar comprar amoxicilina sin receta te garantiza un rotundo no del farmacéutico. Pero quienes crecimos en esa época recordamos cuando curarse era tan fácil como caminar a la esquina. Alcohol. En el México de los 70, tomarse unas cervezas y luego manejar a casa no solo era común, era casi un ritual. Las cantinas no tenían estacionamiento porque los clientes llegaban caminando. Pero los que venían de lejos se estacionaban afuera y al salir, simplemente arrancaban. Las fiestas familiares terminaban con los tíos subiéndose a sus coches después de horas de brindis. Nadie los detenía, nadie les quitaba las llaves. La única precaución era ir despacio y conocer bien el camino. Los retenes policíacos existían, pero no había alcoholímetros. Si el oficial veía que el conductor podía hablar y caminar, lo dejaba ir con una advertencia, o a veces con una mordida discreta. Las caguamas se destapaban en el coche, los cartones de cerveza viajaban en el asiento del copiloto. Era parte del paisaje dominguero en las carreteras. Hoy, los operativos de alcoholímetros son implacables. En la Ciudad de México, manejar con más de 0.4 gramos de alcohol en la sangre te lleva directo al torito. Las multas superan los 40,000 pesos y puedes perder la licencia. Pero en aquellos años, la única ley era el sentido común. Y hay que decirlo, a veces fallaba con consecuencias trágicas que nadie quería ver. Maestros. El reglamento no, escrito de las escuelas mexicanas en los 70, incluía un castigo físico que hoy sería impensable. El reglazo en la mano, el jalón de patillas, el borradorazo en la cabeza. Todo era parte de la disciplina escolar que nadie cuestionaba. Los maestros tenían autoridad absoluta. Si un alumno se portaba mal, el castigo era inmediato y físico. Las orejas de burro, los coscorrones, el estar hincado en el rincón con los brazos extendidos. Los papás no solo aceptaban estos métodos, los agradecían. Si llegabas a casa quejándote de que el maestro te había pegado, te esperaba otra regañiza por haberte portado mal. La frase era clara. Si te pegó es porque algo hiciste. Fue hasta 1993, cuando la Ley General de Educación comenzó a prohibir los castigos corporales. Y en 2011, con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se reforzó la protección. Hoy, un maestro que toque a un alumno enfrenta cargos penales. Pero generaciones enteras crecimos con el recuerdo del reglazo y sobrevivimos para contarlo. Beber. Los domingos en el México de los 70 tenían un paisaje muy particular. Los señores afuera de la tiendita, sentados en cajones de refresco, con su caguama en la mano. Los partidos de fútbol llanero con la hielera llena de cervezas junto a la cancha. Las esquinas de los barrios populares convertidas en cantinas al aire libre. Nadie veía nada malo en tomarse una cerveza en la banqueta. Era parte de la convivencia, del descanso después de la semana de trabajo. Los niños jugaban alrededor mientras los adultos platicaban y brindaban. Las tiendas de la esquina vendían cervezas destapadas que la gente se llevaba caminando. Los puestos de tacos tenían su propia hielera con bebidas alcohólicas. Todo era natural.
todo era permitido. Fue hasta el año 2004 cuando la Ciudad de México prohibió el consumo de alcohol en vía pública. Los cientos de estados fueron adoptando leyes similares poco a poco. Hoy, tomar una cerveza en la calle te puede costar una multa o unas horas en el juzgado cívico. Pero los que vivimos esa época recordamos cuando la banqueta era extensión de la sala. Cohetes y pirotecnia. Las fiestas patrias, las posadas, los años nuevos. Todo se celebraba con el estruendo de los cohetes comprados en el mercado. Las palomas, los buscapiés, las brujas voladoras, los silbadores. Cada puesto de tianguis tenía su sección de pirotecnia. Los niños comprábamos nuestras propias cebollitas y diablitos con el domingo. Nadie pedía identificación. Nadie preguntaba la edad. Encender cohetes en el patio o en la calle era el pasatiempo favorito de septiembre. Los castillos de las fiestas patronales iluminaban los cielos de todos los pueblos. Los toritos corrían entre la multitud mientras la gente gritaba y corría. Era peligroso, sí, pero era tradición. Hoy, la venta de pirotecnia está estrictamente regulada. Se necesitan permisos especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en muchos estados está completamente prohibida la venta a menores. Los accidentes y las tragedias en mercados como San Pablito cambiaron la percepción de lo que antes era simple diversión. Pero quienes crecimos en esa época todavía recordamos el olor a pólvora mezclado con el de los buñuelos. Quemar basura. El olor a humo de hojarasca era parte del atardecer en los barrios de los 70. Cada casa tenía su montoncito de basura que se quemaba al caer la tarde. Hojas secas, cartones, papeles, restos de la poda del jardín. Todo iba a la fogata familiar. En las colonias populares, donde el servicio de recolección era irregular, quemar basura era la única solución. Nadie pensaba en contaminación ni en calentamiento global. Era simplemente lo que se hacía. Los niños aprovechaban para asar malvaviscos o calentar tortillas en las brasas. El humo era parte del paisaje, tan normal como el ladrido de los perros o el pregón del panadero. Fue hasta 1988 cuando comenzaron las primeras restricciones en la Ciudad de México. Y con la norma oficial publicada en 1993, quedó prohibido en todo el país. Hoy, quemar basura puede costarte una multa de miles de pesos. Pero el recuerdo de esas fogatas sigue vivo en la memoria de quienes crecimos viendo las chispas subir hacia el cielo nocturno. Gasolina con plomo. Los coches de los 70 rugían diferente. El olor de la gasolina nova era inconfundible en cada esquina. Ese combustible con tetraetilo de plomo era el más común en todas las gasolineras del país. Nadie sabía entonces que ese plomo estaba envenenando el aire de las ciudades. Los despachadores llenaban los tanques sin guantes ni protección. Y los niños crecíamos respirando esas emisiones sin que nadie se preocupara. La gasolina nova era la más barata, la que usaban los taxis, los camiones, los coches familiares. La extra era para los que querían cuidar más su motor, pero también tenía plomo. Fue un proceso largo de eliminación. Primero se introdujo la Magna Sin en 1990 y finalmente, en diciembre de 1997, la gasolina con plomo desapareció completamente del mercado mexicano. Hoy sabemos que el plomo causó daños neurológicos a generaciones enteras, pero en aquel tiempo, solo era el olor familiar de los domingos en la carretera. Animales de granja. En las colonias populares de los 70, el canto del gallo era el despertador natural. Las gallinas picoteaban en los patios. Los puercos engordaban en corrales improvisados. Algunas familias hasta tenían su vaquita para la leche fresca. Nadie veía nada raro en tener animales de granja en medio de la ciudad. Era una forma de completar el gasto, de tener huevos frescos y carne para las fiestas. Los mataderos clandestinos funcionaban en los patios traseros. El olor de los corrales se mezclaba con el de las tortillerías y las panaderías. Los niños jugaban entre las gallinas y aprendían a cuidar animales desde pequeños. Fue hasta los años 90 y 2000
cuando los reglamentos municipales comenzaron a prohibir la cría de animales de corral en zonas urbanas. Las razones eran sanitarias, pero también de convivencia. Los vecinos de las nuevas colonias ya no toleraban el ruido ni los olores. Hoy, tener un puerco en tu patio te garantiza una denuncia y una multa considerable. Pero quienes crecimos en esos barrios recordamos cuando la ciudad y el campo no estaban tan separados. Pesticidas. En los años 70, el DDT era el aliado de todas las amas de casa contra las plagas. Ese polvo blanco se rociaba en los rincones, en los colchones, en los gallineros. Las brigadas de salud pasaban fumigando las calles para combatir el paludismo. Y nadie sospechaba que ese químico milagroso era también un veneno silencioso. El DDT se usaba en el campo para proteger las cosechas. Se aplicaba en las casas para matar cucarachas y chinches. Los niños jugaban en las calles recién fumigadas sin ninguna precaución. Los anuncios de la época promocionaban el DDT como símbolo de modernidad y limpieza. Las familias lo compraban en las ferreterías junto con el aceite y los clavos. Fue hasta 1991 cuando México comenzó a restringir su uso. Y en el año 2000 se retiró completamente del mercado como parte de un acuerdo internacional. Hoy sabemos que el DDT causó daños ambientales y de salud que tardaron décadas en manifestarse. Pero en aquel tiempo, era simplemente el olor de una casa limpia. Cigarros sueltos. En la tiendita de la esquina de los 70, los cigarros se vendían de todas las formas posibles. La cajetilla completa, la media cajetilla, o los cigarros sueltos para quien no tenía, para más. Y nadie preguntaba la edad del comprador. Los niños éramos mandados a comprar cigarros para los papás o los tíos. Llegabas al mostrador, pedías un delicado sin filtro, y don José te lo daba sin pestañear. A veces hasta te regalaba un chicle por el mandado. Los adolescentes fumaban en las esquinas sin esconderse demasiado. Era parte del ritual de hacerse grandes, de parecer adultos antes de tiempo. Nadie veía nada malo en un chamaco de 14 años con un cigarro en la boca. Fue la Ley General para el Control del Tabaco de 2008 la que prohibió la venta de cigarros sueltos. Y la venta a menores de edad se endureció con reformas posteriores hasta 2022. Hoy, vender cigarros sueltos es una infracción grave. Pero quienes crecimos en esa época, recordamos cuando la tiendita era también el primer contacto con los vicios de los adultos. Motos sin casco. Las motos de los 70 tenían un aire de libertad que hoy parece imposible. El viento en la cara, el pelo al aire, sin casco ni protección. Así se manejaba en las ciudades y en las carreteras. Las carabelas, las Islo, las Italica de aquellos años se conducían como bicicletas grandes. Los novios paseaban por el centro con la muchacha abrazada atrás, los dos sin casco. Las familias enteras se subían a la motoneta, el papá manejando, la mamá cargando al niño. Nadie pensaba en el peligro porque los accidentes parecían cosa de otros. Y cuando pasaban, se aceptaban como parte del destino. Fue hasta finales de los 80 y principios de los 90, cuando los estados comenzaron a exigir el uso del casco. La norma se fue endureciendo hasta que hoy es obligatoria en todo el país. Actualmente, manejar motos sin casco te cuesta multa, puntos en la licencia y un buen susto del oficial. Pero los que vivimos esa época recordamos cuando la moto era sinónimo de libertad total. Anuncios. La televisión de los 70 estaba llena de comerciales que hoy serían imposibles. El vaquero de Marlboro cabalgando hacia el atardecer. Las modelos de Virginia Slims celebrando la liberación femenina con un cigarro. Los anuncios de Brandy Presidente, con hombres elegantes brindando por el éxito. Los espectaculares de las avenidas mostraban botellas de ron, tequila y cerveza sin ninguna advertencia. Los estadios de fútbol tenían publicidad de cigarrillos en las bardas. Y nadie cuestionaba que los niños vieran todo eso como algo completamente normal. Los comerciales de Bacardí prometían fiestas inolvidables. Los de Cerveza Superior mostraban reuniones familiares donde todos brindaban,
El mensaje era claro: tomar y fumar era parte de la buena vida. Fue un proceso gradual de restricciones. Primero se limitaron los horarios de transmisión en 2004. Luego se prohibió la publicidad de cigarros en medios electrónicos. Y finalmente, para 2022, las restricciones se volvieron casi totales. Hoy, un comercial de cigarros en televisión es impensable. Pero quienes crecimos en esa época todavía recordamos los jingles pegajosos que nos prometían un mundo de adultos sofisticados. Tirar aceite quemado. Cuando el coche necesitaba cambio de aceite, muchos mexicanos lo hacían en casa. Y el aceite viejo iba directamente a la coladera, al terreno baldío o a la barranca más cercana. Nadie pensaba en contaminación ni en mantos acuíferos. Era simplemente la forma de deshacerse de algo que ya no servía. Los talleres mecánicos tenían sus propios métodos. El aceite negro se acumulaba en tambos, que luego se vaciaban en cualquier parte. Las calles de tierra de las colonias populares tenían ese brillo grasoso característico. En el campo, el aceite quemado se usaba para impermeabilizar postes o para ahuyentar plagas. Nadie sabía que 1 litro de aceite puede contaminar 1 millón de litros de agua. Fue la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de 2003 la que comenzó a regular el manejo de estos materiales. Hoy, tirar aceite quemado puede costarte multas considerables y hasta cargos penales. Pero en aquellos años, el aceite negro era solo otro desecho que se iba por la coladera junto con todo lo demás. Asiento delantero. En los coches de los 70, el asiento del copiloto era el lugar privilegiado. Y los niños peleábamos por sentarnos ahí, junto a papá, viendo la carretera. Nadie hablaba de bolsas de aire ni de zonas de impacto. El asiento delantero era simplemente el mejor lugar del coche. Los más chiquitos iban en brazos de mamá, también adelante. Los portabebés existían, pero eran más bien canastas que no se sujetaban a nada. La idea de que un niño debía ir atrás, en una silla especial, habría parecido exagerada. Los viajes largos se hacían con los niños dormidos en el tablero. Sí, en el tablero. Esa superficie amplia de los coches, grandes, donde cabía un chamaco acostado. Era incómodo, pero era normal. Fue hasta 2013 cuando las normas comenzaron a exigir que los menores de 12 años viajaran en los asientos traseros. Las sillas de seguridad se volvieron obligatorias poco después. Hoy, llevar a un niño sin silla especial puede costarte una multa de varios miles de pesos. Pero quienes crecimos en esa época recordamos el privilegio de ir adelante, sintiendo que ya éramos grandes. Refrescos. En las fondas y taquerías de los 70, el refresco embotellado tenía un secreto. Muchas veces, esa Coca-Cola o esa Pepsi que te servían no venía de la fábrica. Algunos establecimientos compraban botellas vacías y las rellenaban con agua de garrafón y concentrado. Era un secreto a voces que nadie denunciaba. El sabor era parecido, el precio era el mismo, y el cliente rara vez se daba cuenta. Las botellas de vidrio se reutilizaban una y otra vez. Los refrescos de sabores eran los más fáciles de falsificar. El agua de limón se vendía como Squirt, el agua de naranja como Fanta. Todo cabía en el ingenio mexicano para estirar la ganancia. Fue hasta finales de los 80 cuando la Secretaría de Salud comenzó a perseguir estas prácticas. Las normas sanitarias se endurecieron y las refresqueras implementaron sistemas de verificación. Hoy, rellenar botellas de refresco es un delito contra la salud que puede cerrarte el negocio. Pero quienes comimos en esas fondas sabemos que el sabor de la infancia a veces venía del garrafón. Camiones. Los camiones de pasaje y de carga en los 70 funcionaban con reglas muy diferentes. El chofer manejaba las horas que quisiera o que su patrón le exigiera. No había dispositivos que registraran tiempos de conducción ni descansos obligatorios. Las rutas de camión foráneo se hacían de corrido, con el conductor tomando café y pastillas para no dormirse. Los accidentes en carretera eran frecuentes, pero se atribuían a la mala suerte o al destino.
Nadie pensaba en regular las horas de manejo. Los camioneros eran héroes de la carretera, admirados por su resistencia, pero esa resistencia a veces costaba vidas. Fue hasta 1993 cuando comenzaron a exigirse los tacógrafos. Estos dispositivos registran la velocidad, el tiempo de manejo y los descansos del conductor. Hoy, un camión sin tacógrafo no puede circular legalmente. Pero quienes viajaron en esos autobuses recuerdan las noches largas con el chofer luchando contra el sueño. Mordida. ¿Recuerdas que te mencioné que la última sería increíble de creer que existía? Pues, hay que decirlo aunque duela. En el México de los 70, la mordida era casi una institución. Si te paraba el tránsito, si necesitabas un trámite urgente, si querías evitar una multa, la solución era conocida por todos. Los agentes de tránsito levantaban infracciones que se arreglaban en el momento. Los trámites burocráticos se aceleraban con un billete doblado. Nadie lo veía como corrupción, era simplemente cómo funcionaban las cosas. Las frases eran parte del código. A ver cómo nos arreglamos, oficial. ¿Hay alguna forma de agilizar esto? Todos entendíamos el lenguaje. Hoy, la mordida sigue existiendo, pero las consecuencias son mucho más graves. Las cámaras de vigilancia, los sistemas digitales y las denuncias ciudadanas han cambiado el panorama. Un agente corrupto puede perder su trabajo y enfrentar cargos penales. Pero quienes vivimos esa época sabemos que antes, un billete de 20 pesos resolvía casi cualquier problema con la autoridad. Las leyes cambian, la sociedad avanza, y lo que ayer era normal hoy parece una locura. Pero esos recuerdos no desaparecen. Están guardados en la memoria de quienes vivimos un México diferente, más libre en algunas cosas, más riesgoso en otras. Un país que se construyó con sus propias reglas antes de que llegaran las normas actuales. ¿Cuál de estas cosas recuerdas haber vivido? Comparte este video con alguien que haya crecido en esa época y déjanos tu historia en los comentarios. Y si quieres seguir viajando al México que fue, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún recuerdo.